Hola amigos, nos encontramos en la última joya del Caribe mexicano. Nos encontramos en Mahahual. Pues vamos a conocer. ¡Vámonos! Pues Mahahual es un pequeño pueblito costero, hasta el momento lo más económico que hemos visto de todo el Caribe, donde la gente es súper amable y es un verdadero paraíso. Wow, son las 8 de la mañana amigos y todo está muy tranquilo, se respira mucha calma en este pueblo. Y para llegar aquí, el aeropuerto más cercano es el de Chetumal, que está como a 1 hora y media, o Cancún, que está a 4 horas y media. Y el pueblo más cercano por acá es Bacalar, que también es otra joyita. Y qué mejor manera de empezar el día que con un rico desayuno con esta vista. Chéquense nada más, estamos justo al lado de la playa. A ver, ¿cuánto creen que cueste un desayuno con esta vista? Vean nada más, yo me pedí unos huevitos rancheros y rubí unos chilaquiles. Yumi yumi. Pues vamos a ver qué tal está. A ver. Ya se me hizo agua a la boca. ¿A poco los huevos rancheros tienen jamón? Qué ricos están, ¿eh? Pasaron la prueba, están bien buenos amigos. Ah, y una malteada de fresa sin popote, por favor. Muy bien. Vamos a ver qué tal estos chilaquilitos con huevito. Se ven súper ricos. Muy ricos y muy bien servidos. Pues sí estuvo rico el desayuno aquí en Crazy Lobster. Los precios son muy accesibles y la ventaja es que ya podemos usar las instalaciones completamente gratis. Miren, por ejemplo, estos kayaks son parte de las instalaciones. Ya se ven bien traqueteados, pero pues están bien para pasar el rato. Pues vamos a remarle. ¿Te doy un empujoncín? ¿Sí, no? ¡Espérame, José! A ver, voy a intentar grabar y remar al mismo tiempo. No sé cómo le voy a hacer. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Choco! Oye, tu kayak ya se ve como viejo, ¿eh? No te vayas a hundir. Está súper bonito, chéquense nada más estos colores. Aquí es poco profundo y muy cerquita está un arrecife de coral. Por cierto, el segundo más grande del mundo. Miren, si ven el cambio de color, para allá está el arrecife. Importante, no hay que llevar los kayaks para allá para no dañar. Y además, si nos ve la marina, nos multan. Y todas las manchas oscuras que se ven es pasto marino. Por estas aguas se pueden ver tortugas. A ver si tenemos buena suerte y vemos una. Baby, ¿para el arrecife no? Ahí voy para allá. Me llevó la corriente. Vean nada más qué bonito está. Pues ya reposamos la comidita, vamos a explorar más de Mahahual. ¿Vamos o qué, bebé? ¿Un ratito más? No te creas ya. Hora de seguir recorriendo Mahahual. Venga, vamos a darle. ¿Te gustó? Súper rico aquí, amigos. Ándale, vamos por las bicis. Vamos por una bici, pues. Vamos. Una muy buena manera de recorrer el malecón es en una bici. Rentamos estas por solo 100 pesos 24 horas aquí al ladito del Hotel Mahahual. Pues a pedalearle. Algo que nos encanta de Mahahual es que tiene casi 2 kilómetros de malecón, lo que la hace la playa pública más extensa de todo Quintana Roo. Y lo mejor es que todo está súper fotografiable. Y aquí donde termina el malecón empiezan kilómetros y kilómetros de costa. Ya es terracería. Nos comentan que acá es mucho más virgen. Vamos a ver. Pues a lo largo de todo el malecón encontramos clubs de playa y todo está súper tranquilo. Se me hace que somos los más ruidosos aquí, ¿eh? Vean esto.
No es manchen. un paraíso, se los juro que es un paraíso. Oigan, pues está bueno el calor, así que nos detuvimos en un hotelito para refrescarnos, tomarnos una chevecita y tomarnos una fotito. Miren, Rubí ya está puesta para la foto. Amigos, les debo confesar que veníamos sin plan, sin expectativa y nos ha sorprendido gratamente. Mahahual nos está encantando. Pues a su salud. Oigan, si habíamos dicho que Tulum y Holbox eran pueblos bicicleteros, mentira. Esto es un pueblo bicicletero, amigos. Está increíble. Pues los locales nos dijeron que eran 7 kilómetros de terracería para allá. La verdad es que está fuerte el sol, así que ya mejor nos vamos a regresar. Pues llegamos aquí hasta donde venden coquitos por 20 pesitos, fresquecitos. Y ahorita ya nos regresamos. Si gustan también pasar a la playita, pueden pasar, es una playita muy preciosa. 30 cocos secos. Ya tienen esta planta. Sí le hace falta un hielo, pero está rico, ¿eh? Sí sabe a coco de mar. ¡Ay, se me cae! Y obviamente no vamos a dejar la carnita. Nos encanta el coco. Pues ahora sí, vámonos de regreso al pueblo. ¡Vámonos! Está muy práctico recorrer así, ¿eh? Otra cosa que nos encanta de Mahahual es que la gente local está muy consciente del tesoro que tienen y por lo mismo lo cuidan bastante. Es por eso que por todos lados vemos este tipo de letreros en los que nos invitan a que no vengamos ni a contaminar ni a tirar basura. Así que la gente local de aquí, muy bien. Y no olviden llamar a sus mamás. Mamá, ya llegué a Mahahual. Y al final de la parte norte del malecón llegamos a las coloridas letras de Mahahual y al faro. ¡Oh, faro! Miren, justo antes de llegar al faro, hasta parece acá lugar secreto, ¿no? Vean nada más. Qué bonito está. Wow. Ahora le dimos hacia el norte, ya casi llegamos al crucero. Oigan, ¿qué creen? Pues no pudimos llegar al crucero. La entrada al puerto es por otro lado. Pues resulta que Mahahual antes era un pueblo de pescadores, pero gracias al arribo de cruceros es que comenzó a desarrollarse la parte turística. Curiosamente, la mayoría de los extranjeros no llega hasta la parte del pueblo, pero bueno, gracias a esto es que ahora nosotros podemos disfrutar de la infraestructura y de este bello paraíso. Oigan, y por cierto, llegamos aquí por recomendación de un local. Está padre, ¿no? Es como más rocoso. Pero hay que tener cuidado porque las piedras están filosas. Miren, y están estas pocitas naturales donde hay vida marina. Lo que sí es que estuvo buena la adrenalina para llegar hasta aquí. Unos perros casi muerden a Rubí. Así que si no traen ganas de aventura, mejor ni vengan para acá, amigos. Nosotros venimos por esto, chequen. Es un cementerio de corales. Está interesante, ¿no? ¿Habían visto alguna vez uno de estos? Rubí viendo si se anima. Masajitos 300 pesos. ¿Cómo ven con esta vista? Y una de las actividades que obviamente no nos podemos perder es hacer snorkel en el arrecife. Lo tenemos aquí cerquita, hay que aprovecharlo. Conseguimos este tour en 300 pesos, pues vamos a ver qué tal. Todos a bordo.
Pues 10 minutitos de un paseo muy tranquilo y primera parada. Vámonos a snorkelear. Tubos y máscaras desinfectados, así que no se preocupen, amigos. Bueno, reglas dentro del agua. No pararse arriba de los corales, no intentar agarrar nada de corales. Igual vamos a nadar a un punto donde hay tortugas. Por favor, no intenten agarrarlas ni perseguirlas. Todo va a ser observar. Amigos, acuérdense de no bloqueador. Mejor las prendas acuáticas de manga larga. Hay que cuidar nuestro ecosistema. ¡Al agua, patos! La caracola de los mayas. Solo para efectos ilustrativos, ahorita la regresamos, ¿eh? Estuvo increíble, amigos, nos fascinó. Muy bueno, amigos, muy recomendado. Y me encantó que había muy poca gente, porque en otros lados nos ha tocado ver hasta cómo patean a las tortugas. Y estuvo súper bien. Oigan, de verdad nos encantó que a diferencia de otros lugares como Tulum o Akumal, aquí no está tan explotado. Y lo más importante de todo es que tanto los guías como capitanes hacen mucho énfasis en el cuidado del coral y la protección de la fauna marina. Muy bien, Mahahual. Por cierto, este tour lo conseguimos directamente desde el hotel donde nos quedamos. En cuanto a hospedaje, la verdad es que hay muy buenas opciones y a muy buen precio. Nosotros nos quedamos a una cuadra de la playa y nos costó 550 pesos la noche. El hotel se llama México Lindo y tiene las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. José la tortuga. Menos plástico es mejor, amigos. Amigos, y tráiganse efectivo porque no hay cajeros nacionales. ¿Qué? 34 pesos de comisión, pues ni modo. Y por todo el malecón hay puestos de artesanías. A ver, vamos a ver por acá, ¿qué nos vamos a llevar? Un shot de tequila, un imán. ¿Cuál imán les gusta? Oigan, pues esto de la pedaleada da hambre, así que nos detuvimos a comer. Nos llamó la atención este pedacito de playa que es mucho más tranquilo que el mero centro, que bueno, estamos a 2 cuadras, ya ven que es un pueblito. Se llama Nohoshkai, que significa pescado grande. Ya verán por qué. Pero bueno, por mientras, otra a su salud. Miren nada más, hasta nos trajeron las opciones a elegir, ¿eh? ¿Cuál pargo nos echamos? ¿Este o este? ¿Cuál vas a elegir? Elegí el mediano. Vean esta sabrosura. Se ve bien bueno, ¿eh? Ya también se me hizo agua la boca. Está bien crujiente. Súper crujiente. Lo padre de Mahahual es que aquí los mariscos son súper frescos, amigos. Súper frescos. Recién pescados. Se pasaron de lanza, ¿eh? Ay, dame. Ahí va Rubí a picarle al mío. Está muy bueno. No necesita ni limón, ni sal, ni salsas.
Ahí te das cuenta cuando está bueno. Yo me pedí un coctelito de camarones. Está buenísimo también. ¿Cuál está mejor? Se me hace que sí mi cóctel, ¿eh? Nee. Sí, está muy bueno, pero no es cierto. Gana mi pescado. Pidan pescado frito. Ey, deja ahí mis tacos robatacos. No, la verdad sí estuvo mejor tu pescado. Está buenísimo. Gracias por compartirme de tu pescado. No, pues si traías hambre. Te echaste casi 1 kilo de pescado. Y todavía me falta la colita, ¿eh? Está bien bueno. Pues sigamos nuestro camino, amigos. Vamos a tomar algunas fotitos. Miren nada más mi changuilla. Todo está bien fotografiable, amigos. Que lo único que se quede sean sus huellas. Amigos, el agua está sabrosa, la temperatura está sabrosa, Mahahual está sabroso. La verdad es que está muy a gusto para meterse a nadar, caminar, está bajito, pueden traer a sus niños. Una playa súper bonita. Amigos, y algo muy importante que tienen que saber es que lamentablemente Mahahual ha sido uno de los lugares más afectados por el tema del sargazo, en especial durante el verano. Ahora estamos en invierno y vean nada más qué bonito está. Vénganse, vamos a explorar, introduciéndonos en aguas profundas. ¿A dónde me traes, José Luis? Ya casi llegamos, miren, a la primera barrera de coral. Ahí hay un pescador al que quería llegar, pero hay como pasto marino y ya nos dio miedo. No vayamos a pisar un erizo. Sí, no. Así que ya vámonos de regreso. De reversa, mami. Oigan, el pueblito es tan tranquilo que a las 5 de la tarde los clubes de playa dejan de dar servicio e incluso las artesanías empiezan a levantar sus puestecitos. Pero no se preocupen, porque para ver el atardecer uno se puede acomodar en cualquier parte de la playa. Chéquense nada más nuestro asiento de primera fila. Ay, Rudy, no te aguantas, siempre tienes que tomar fotos. Es que está súper bonito. Mahahual. Cuánta calma, cuánta calma. Miren, qué romántico, ¿no? Aún quedan algunos lugares abiertos, pero nosotros vamos a buscar algo más localón porque ya hace hambre. Oigan, y para cenar, como les habíamos dicho, la mayoría de los restaurantes en el malecón cierran entre 5 o 6 de la tarde. Pero en la calle paralela hay bastantes fonditas como más para locales en donde pueden cenar rico y barato. Miren, nosotros venimos al Salsero Mayor y yo me pedí una tortita de chicharrón y Rubí se pidió un choriqueso. Pues ahora sí, provechito. Chicharrón prensado, ¿eh? Zancudos. Están con todos los zancudos, amigos, ¿eh? Pero bueno, el choriqueso estuvo bien rico, así que yo también me pedí uno. Y de postre, una rica marquesita de queso de bola con cajeta, nuestra combinación favorita. Siempre la primera mordida es la más buena. Buenos días, alegría. Pues aprovechando que nuestro hotel está cruzando la calle, venimos a la playa a ver el amanecer. Chéquense nada más qué bonito. Y para desayunar, hoy se nos antojó panecito con café. Miren nada más mi corazón de almendra. Se ve bien bueno, ¿no? A ver, ahorita les digo. Está bien bueno, ¿eh? Miren, Rubí se pidió un croissant y aparte una oreja. Ay.
Pues el día de hoy venimos a Mayá, un parque lleno de aventura y diversión que está inspirado en las historias de exploración del mundo maya de los años 40. ¡Órale! Se trata de un parque acuático en medio de la selva donde hay diferentes atracciones como toboganes, albercas y hasta tirolesas. Ahorita pasó alguien volando arribitita de nosotros. Apenas entramos y ya nos encontramos con una aldea maya. Está todo súper bien ambientado, ¿eh? De hecho, adentro de las chocitas hasta se escuchan como si estuvieran haciendo algo y hablando en maya. Escuchen, escuchen. Sigan a Sin Postal. Suscríbanse al canal y denle like a este video. Eso fue lo que dijeron. Miren, esa es la gran pirámide donde están todos los toboganes. Vámonos para allá. Pues a lo que venimos, nos vamos a aventar de unos toboganes. En total son 9. Chéquense, Shaq, el dios de la lluvia. ¡Adiós! ¿Qué tal? Estuvo increíble. Oigan, algo que nos ha súper encantado es que está muy fluido y hemos hecho 0 colas. Así como llegamos, nos lanzamos otra y otra vez. Pues vamos otra vez, ¿o qué? Sí. ¿Lista o no? Allá vamos. Chéquense, este que sigue es el huracán. Agarras velocidad primero hasta que llegas a una parte como redondita en donde das vueltas. Vamos a ver qué tal está. Súper divertido, divertidísimo. Ay, mamá. Si me viera mi mamá. 3. Y aquí mismo están las tirolesas. En total son 3 circuitos separados. Pues vamos a ver qué tal. Muy bien, pues ya nos pusieron el arnés, el casco, ya saben, la seguridad ante todo. ¡Ahí vamos! ¡Adiós! Oigan, y en cuanto a la seguridad, ni se preocupen. Tanto los toboganes como las tirolesas, certificación de primer nivel. De hecho, hasta Disney los hace certificarse para que los cruceros puedan trabajar con este parque. Así que, tranquilos. Y para comer hay 2 opciones. O se salen y comen en el pueblo, no hay ningún problema. Mientras no se quiten el brazalete pueden regresar. O, como lo hicimos nosotros, comer aquí mismo en el parque. Hay un buffet que tiene un costo adicional, pero con la ventaja de que pueden comer las veces que quieran. La verdad la regamos porque de haber sabido, también desayunábamos aquí. Miren los chalequitos para los babies. Están bien bonitos. Miren, esta parte de cuerdas son como carritos chocones. ¿Qué dicen? ¿Chocamos a Rubí? Ya me cansé. Oigan, de verdad, muy recomendado este parque, nos encantaron todas las atracciones, de verdad está muy divertido. Y un detalle que nos fascinó es que el personal es súper amable, súper atento, nos trataron muy bien. Chequen amigos, 3 de la tarde y esto está vacío. Se va el crucero y se va la gente. Y además, otra ventaja para los nacionales es que nos dan mejor precio. Vean nada más estas positas que se encontró Rubí. Está súper bonito aquí y lo mejor de todo es que estamos completamente solos. ¡Cuánta calma!
Pues bueno amigos, vámonos a nuestro último destino aquí en Mahahual. Vamos. Vamos, vamos. Pues ya vamos manejando de salida hacia la carretera Cancún-Chetumal y vamos a cerrar con algo diferente. Y ya de salida de Mahahual llegamos a un ranchito de chile habanero en donde siembran, cosechan y preparan el chile para hacerlo salsa y hasta conservas. ¡Órale! Bienvenidos al kilómetro 5. Aquí en este rancho trabajamos el habanero y en este momento pues lo estamos horneando. Pues doña Lourdes no tiene refri porque acá no llega la luz eléctrica. Por eso deshidrata los chiles con este horno. Es una muy buena manera de conservar los alimentos. Qué interesante, ¿no? Usted lo siembra, usted lo cosecha. Sí. Estos son los chiles habaneros. ¡Wow! ¡Qué bonitos! Sí, estos son los chilitos habaneros. No usamos químico. Miren quiénes son las que hacen esta bonita labor. Nosotros tenemos que darles de comer. Se llama lombriz roja de California. Wow. Estas que ve usted aquí. Oye, está súper padre que aquí cultivan todos los ingredientes que utilizan para hacer las salsas y todo es orgánico. Aquí alimentan lombrices, que son las que ayudan a que las matitas crezcan. Los fertilizantes naturales. Exacto. Lombriz roja de California, por favor. Así que cuando vean lombrices, no las maten, son buenas. Qué valiente, bebé, ¿eh? Son buenas, son buenas. Pura materia orgánica. Sí. Mira, ellos no comen nada que esté vivo, porque las personas piensan que se comen sus plantas y no. Tiene que ser todo macerado. Todo lo tienen todas las personas en su casa. Es Claro. nada más lo que desechan. O sea, podríamos hacer composta en nuestras casas Sí. con los residuos orgánicos. Así es. Y mira, con esto las protegemos, con estas mallas, para que no vengan las moscas y para que depredadores como los pájaros vengan a comer. Claro. Ya. Cuando se riega acá, ellas están húmedas, pero todo lo que baja acá se llama lixiviado. Este es un abono. Mire, aquí se nota cuando ya están, todos los días se cosecha de las matas, los que ya están grandes y vienen saliendo los otros. Y los chiles pues son estos. Miren, todos los chiles son verdes, pero depende de la variedad. En la maduración se hace amarillo o rojo. Qué interesante, ¿no? Y los siente duros, carnositos. Vea los que consumen en el supermercado, están grandes, Sí. pero casi no tienen esta carnosidad. Oye, ¿y cómo sabe o es posible saber si va a estar picoso o no? Es un poco difícil, pero en una planta puede encontrar chiles que pican y otros que no pican en la misma planta. Miren, y aquí mismo doña Lourdes vende las salsas de chile habanero y otros productos. Este es el que les acabo de enseñar, que es así a la leña. Chequen, este es el habanero deshidratado. O sea, ya pasó un chorro de horas en el horno. ¿Qué tal huele, nena? Huele súper rico, delicioso, en serio. Oigan, pues venden 13 salsas. Vamos a probar algunas para ver la diferencia entre los habaneros. Una gotita porque si no nos enchilamos. Está bien sabrosa, bien sabrosa. Amigos, con esta interesantísima explicación acerca de los chiles habaneros nos despedimos. Estuvo muy buena la visita a Mahahual. Nos vemos en el siguiente video, amigos. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Adiós. Pues nosotros nos vamos a llevar las 4 básicas y unos cacahuatitos que también tienen su toque de habanero. La verdad es que está súper barato, 35 pesos cada botellita, ¿eh? Hay que apoyar la economía local.